Noches para todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy les voy a hablar de los capítulos 19, 20 y 21 de la historia de las lenguas hispánicas contada para incrédulos de Rafael de Moral. Empezamos con el capítulo 19 y este se titula Los romances de Navarra y Aragón y su evanescencia. Empezamos con que los aragones, catalanes y valencianos pertenecieron al mismo tiempo a la corona de Aragón. Y la corona estaba compuesta por diferentes reinos, territorios y condados que se unieron por vínculos matrimoniales y políticos. Por ello contaban con gran diversidad lingüística debido a la presencia de diferentes lenguas y dialectos en sus territorios. Hubo un tiempo en el que empezaron a debilitarse porque llegó la muerte de Martín I, al que le decían el humano, rey de Aragón. No encontraron quien los uniera, ya que éste no contaba con un sucesor. En este punto, los vecinos franceses aprovecharon para invadir las comarcas catalanas del Rosellón y la Cerdeña. Luego de esto, llegó Fernando II el Católico. Este fue declarado como el rey de Castilla por contraer nupcias con Isabel I de Castilla, y con este vínculo lograron la unificación de los dos reinos, sentando así las bases para la futura homogenización de España. El reinado de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla fue un periodo crucial en la historia de España, marcado por la consolidación del poder real, la expansión territorial y colonial, y la afirmación del catolicismo como religión dominante del país. En aquellas tierras, el habla evolucionaba con ayuda de la expansión de los territorios. Y es por eso que hoy podemos recordar el navarro-aragonés, lengua que compartía características del aragonés y los navarros. En el siglo XV, con la llegada de un imponente rival, se ve la decadencia de esta lengua, ya que la corte empezó a utilizar otra lengua. Luego las clases urbanas acomodadas y por último las clases populares. La imponente lengua que llegó y le dio un golpe bajo al navarro aragonés fue el castellano. Título 20. Cuna y andanzas del gallego portugués. Aquí nos encontramos con el latín, que con su soberbia y arrogancia había desplazado a las frágiles hablas. En el tercer siglo, en la provincia de Roma, en Galia, tuvo una evolución más tardía por el aislamiento, así que se les dificultaba mucho recibir las influencias de Roma y por ello desarrollaron sus propios principios evolutivos. Esta fue conquistada y reconquistada por diferentes grupos y al acoplarse a ellos logró llegar al siglo VIII con dos códigos de comunicación distintos, considerando al primero, el latín, como una lengua alta, ya que esta era solo utilizada por las grandes élites, y como lengua baja era considerado el gallego, ya que era utilizada solo por la población común en su diario vivir. La lengua gallega en boca de los portugueses entra en contacto con las poblaciones mozárabes, que va sometiendo y evoluciona de manera distinta en su trayectoria independiente, audaz y viajera. El portugués ha de convertirse en su lengua internacional. El gallego se convierte en una lengua utilizada en todas las capas sociales y muy pronto en lengua de cultura. Con Martín de Codax se consigue que tan dulce y evolucionada lengua llegue hasta los más instruidos de toda la península, con sus poemas o cánticas dedicadas al amor, a la amistad y a la maledicencia. El gallego tuvo varias características lingüísticas en cuanto a la cantidad de vocales que usaban, la preferencia que tenían con las vocales cerradas, y fonéticamente se notaba fuertemente las características a comparación del portugués y el castellano. Aunque el gallego fuera empleado como código literario, sería desplazado por una lengua vecina, que se introdujo a través de las iglesias, y luego pasó a las altas capas de la sociedad, para ir ganando su puesto en la comunidad. Esta lengua tan atrevida que llegaba persuadiendo y arrasando era el castellano. Título 21.
la lengua catalana y Raimundo Lulio. Para los siglos X y XI, la lengua catalana estaba ya formada con rasgos propios y suficientemente distanciados del latín como para construir un código independiente. Cuando el Reino de Aragón y el Condado de Cataluña se unen, el catalán se convierte en la lengua de la administración, una lengua normal y habitual de Cataluña, utilizada en la documentación escrita, en textos jurídicos, religiosos, históricos, también filosóficos y literarios. Llegó el tiempo en el que los piratas empezaron a saquear las costas catalanas. Así que los habitantes empezaron a pedir ayuda, sobre todo los comerciantes. Esta ayuda se la pidieron al rey Jaime I de Aragón. Este organizó un ejército, el cual prosiguió con la conquista, y esto dio paso a la repoblación, suceso que por lo general siempre termina desplazando la lengua que se efectúa en el sitio conquistado. En una de estas familias catalanas nació el más importante modelador del catalán literario y uno de los primeros en servirse de una lengua heredera del latín para tratar asuntos filosóficos y científicos. Raimundo Lulio se llamaba, un gran hombre dotado de enormes capacidades y un gran talento universal. Nuestro ilustre colocó a la evolución del latín en Cataluña a una altura envidiable, llevando su lengua a una gran expansión política y geográfica. El catalán se instaló en 5 estados del Mediterráneo, donde gobernaron distintas dinastías catalanas. También nos cuentan que Bernat Metge es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura catalana medieval y uno de los precursores del Renacimiento en Cataluña. Su trabajo fue fundamental para el desarrollo y la promoción de la lengua y de la literatura catalana. Created using Powtoon.